una niña sin hogar entra valientemente a un restaurante de lujo. Lo que sucedió dejó a todos en shock. En una noche fría y lluviosa en la Ciudad de México, una niña de 7 años, descalza y con ropa desgarrada, atraviesa las puertas de un restaurante de lujo. Con un viejo oso de peluche en una mano y un misterioso collar en su cuello, entra valientemente, atrayendo las miradas de asombro de todos a su alrededor. Algo inexplicable la trajo hasta allí, y la tensión en el aire sugiere que este es solo el comienzo de una revelación inesperada. Ana caminaba descalza por las bulliciosas calles de la Ciudad de México, sintiendo la dureza del pavimento frío bajo sus pequeños pies. El cielo estaba cubierto de nubes grises que parecían llorar con ella, dejando caer una fina lluvia que se mezclaba con las lágrimas que a menudo se asomaban a sus ojos. En sus brazos, apretaba fuertemente a su viejo oso de peluche, un compañero desgastado que había visto mejores días, pero que significaba el mundo para ella. Sus ojos, grandes y tristes, reflejaban una tristeza profunda, una tristeza que provenía de una vida llena de pérdidas y soledad. A medida que avanzaba, las miradas de los transeúntes la atravesaban como cuchillos, algunos la ignoraban, otros la miraban con desdén, y unos pocos mostraban un atisbo de compasión. Ana sabía que su apariencia desaliñada y su ropa empapada no eran la norma en una ciudad donde el lujo y la opulencia dominaban. Pero en su interior, aún guardaba un rayo de esperanza, uno que le había sido legado por su madre, Elena. Aunque hacía tiempo que la había perdido, el recuerdo de su voz dulce y amorosa seguía resonando en su mente. Siempre hay un lugar al que puedes ir, mi pequeña. Si alguna vez te sientes perdida, busca el refugio del alma, le había dicho su madre con una sonrisa cálida antes de que la enfermedad se la llevara. Ana se detuvo un momento en la acera, observando a los adultos que pasaban apresurados, sumidos en sus propias vidas. Su estómago rugió, recordándole que no había comido en horas. ¿Dónde estarías, mamá?, murmuró para sí misma, imaginando que su madre la abrazaba, prometiéndole que todo estaría bien. Pero la realidad era dura y cruel. Desde que Elena había partido, la vida se había vuelto un laberinto de dolor y sufrimiento. Había sido maltratada por una vecina que no entendía su situación y, en un arranque de valentía, decidió huir, dejando atrás el único hogar que había conocido. Con determinación, Ana continuó su camino, guiada por el eco de las palabras de su madre. El refugio del alma, pensó, repitiendo el nombre como un mantra. La idea de un refugio, un lugar donde pudiera encontrar paz y tal vez un poco de comida, la impulsaba hacia adelante. Se imaginaba que al llegar allí, todo cambiaría, que podría abrazar de nuevo a su madre, aunque fuera en sueños. Al llegar a la calle donde se encontraba el restaurante, Ana se detuvo en seco. La imponente fachada del lugar la dejó boquiabierta. Las luces brillantes y la elegancia del diseño contrastaban fuertemente con su propia imagen. Se sentía diminuta y sucia, como una sombra en un mundo de luz. Con el corazón latiendo con fuerza, se acercó a la entrada, donde un guardia de seguridad la miró de reojo. Ana sintió un escalofrío en la espalda, pero no se detuvo. Sabía que debía entrar. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz temblorosa, pero firme. El guardia arqueó una ceja, claramente escéptico. No, no puedes. Este lugar no es para ti, respondió con desdén, cruzando los brazos. Ana sintió que su corazón se rompía un poco más, pero no se permitiría rendirse. Su madre siempre le había enseñado a ser valiente. Con un movimiento rápido, se apartó del guardia, buscando una oportunidad. Su pequeño cuerpo se deslizó entre las sombras, evadiendo la mirada de los otros empleados. Logró entrar en el restaurante, y lo que encontró dentro la dejó atónita. El aire estaba impregnado de aromas deliciosos, y las mesas estaban elegantemente dispuestas con manteles de seda y copas de cristal que brillaban bajo la luz suave. Era un mundo completamente diferente al que conocía, un mundo que parecía hecho de sueños. Sin embargo, a pesar de la belleza que la rodeaba, Ana sintió que todos los ojos estaban sobre ella. Los clientes,
vestidos con trajes elegantes y joyas brillantes, la miraban con curiosidad y desprecio. Murmullos se alzaron en el aire como un eco distante. «¿Qué hace esa niña aquí?», se escuchó decir a una mujer con voz aguda. «No debería estar en un lugar como este». Ana sintió que su rostro se calentaba de vergüenza, pero se mantuvo firme. Apretó su oso de peluche contra su pecho, como si éste pudiera brindarle la protección que el mundo exterior le negaba. Buscó un rincón donde pudiera sentarse y pasar desapercibida, pero su presencia no podía ser ignorada. La atmósfera en el restaurante cambió, la música suave se convirtió en un murmullo de descontento. Fue entonces cuando un hombre mayor, de porte arrogante y actitud despectiva, alzó la voz. «¿Qué es esto? Un espectáculo ridículo. ¿Por qué no echan a esta niña de aquí?», exclamó, mirando a los demás como si esperara su apoyo. Ana sintió un nudo en el estómago, cada palabra era como un golpe. Sin embargo, en su interior, la pequeña chispa de determinación seguía ardiendo. «Solo estoy buscando un refugio», murmuró para sí misma, esperando que nadie la escuchara. En medio de todo este caos, un hombre de cabello canoso y rostro cansado, Jorge, el maitre del restaurante, observaba la escena con una mezcla de incomodidad y tristeza. Su corazón se apretó al ver a la niña, recordando a su propia hija, quien había partido demasiado pronto. Había pasado años intentando llenar el vacío que su pérdida había dejado, y ver a Ana, con su inocencia y vulnerabilidad, lo conmovió profundamente. «No puedo dejar que la echen», pensó, sintiendo el impulso de proteger a la niña. Mientras tanto, Ana se sintió cada vez más invisible, como si su existencia no importara. Aún así, la voz de su madre resonaba en su mente. «Siempre hay esperanza, mi pequeña. Nunca te rindas». Con esta idea, levantó la vista y se dirigió hacia el maitre. «Disculpe, señor. Vine aquí porque mi mamá me dijo que este lugar era especial», dijo, su voz casi un susurro. Jorge la miró a los ojos y vio algo en su expresión que lo conmovió aún más. No era solo una niña perdida, era un alma en busca de amor y aceptación en un mundo que la había tratado con dureza. «¿Por qué no te quedas un momento?», le dijo Jorge con suavidad, tratando de calmar la tensión que se palpaba en el aire. Ana asintió, sintiendo un pequeño destello de esperanza. Aunque el mundo alrededor de ella parecía hostil, en ese instante, había encontrado un pequeño refugio en la bondad de un extraño. Sin embargo, el murmullo de desaprobación continuaba, y Ana sabía que su lucha apenas comenzaba. Jorge, el maitre del restaurante El Refugio del Alma, observaba con inquietud a la pequeña Ana. Su corazón, desgarrado por la pérdida de su hija, se conmovía al ver la fragilidad de aquella niña. Ana, con su vestido raído y su viejo oso de peluche, parecía un espíritu perdido en un mundo que no la comprendía. Con cada paso que daba, las miradas de los clientes se volvían más críticas, sus murmullos resonaban como ecos de desprecio. Sin embargo, Jorge se sintió incapaz de expulsar a aquella niña que le recordaba tanto a su propia hija, a la que había perdido años atrás. «¿Por qué no puedo simplemente ignorarla?», pensó Jorge, mientras se pasaba la mano por la frente, tratando de borrar la imagen de su hija. Era como si el destino le estuviera ofreciendo una segunda oportunidad, una forma de redimirse de su dolor. «Quizás, solo quizás, esta niña necesite un refugio tanto como yo lo necesito», reflexionó, decidido a no permitir que la pequeña fuera retirada del lugar. Ana, sintiendo la tensión en el aire, alzó la vista en busca de un rostro amable. Su corazón latía con fuerza, y aunque sabía que estaba fuera de lugar, la voz de su madre resonaba en su mente: «Siempre busca amor, mi niña. Siempre busca un refugio». Fue entonces cuando, con una voz suave y temblorosa, se dirigió a Jorge: «Mi mamá me dijo que viniera aquí si me sentía perdida». Las palabras de Ana, cargadas de inocencia y esperanza, resonaron en el corazón de Jorge. Sin embargo, a su alrededor, la incomprensión crecía. Don Álvaro, un cliente habitual y conocido por su arrogancia, se levantó de su mesa, con una expresión de indignación.
Esto es inaceptable, exclamó, apuntando con un dedo tembloroso hacia Ana. ¿Cómo es posible que esta niña sucia se atreva a entrar aquí? Deshazte de ella inmediatamente. Jorge sintió que una chispa de rabia comenzaba a encenderse en su interior. Don Álvaro, esta niña no está haciendo ningún daño. Solo busca un lugar donde sentirse segura, respondió Jorge, tratando de mantener la calma. Ana, sintiendo la tensión, se aferró más a su oso, buscando consuelo en su pelaje desgastado. Segura, murmuró don Álvaro con sarcasmo. Donde se ha visto que un establecimiento de esta categoría permita la entrada de ratas callejeras, es un insulto a todos nosotros. Sus palabras cortantes hicieron eco en el salón, y varios clientes comenzaron a murmurar, incómodos ante la escena. Ana, sintiendo que el mundo a su alrededor se desmoronaba, miró a Jorge con ojos llenos de lágrimas. Por favor, no me eches, imploró con una voz casi inaudible. Solo quiero encontrar a mi mamá. Su inocencia era un bálsamo para el alma de Jorge, quien sintió que su corazón se rompía al escucharla. Tu mamá está aquí contigo, pequeña, dijo Jorge, intentando calmarla. No estás sola. Pero el ruido de las quejas de don Álvaro se hacía cada vez más fuerte, y Jorge sabía que el tiempo se estaba acabando. ¿Qué hay de malo en que una niña busque un refugio en este lugar?, pensó, mientras su mente se debatía entre su deber como maitre y su humanidad. De repente, Miguel, el chef del restaurante, apareció en la escena. Desde la cocina, había estado observando el caos que se desarrollaba. Su corazón, siempre sensible a la injusticia, se sintió atraído por la pequeña Ana. Recordaba su propia infancia, llena de privaciones, y cómo había tenido que luchar para salir adelante. ¿Por qué no podemos simplemente dejarla estar aquí un momento?, intervino Miguel, mirando a Jorge. Solo un momento más. ¿Y qué pasará después, Miguel? ¿Vas a permitir que todos los sin hogar se instalen aquí?, replicó don Álvaro, con desdén. No estoy hablando de eso, respondió Miguel, con firmeza. Estoy hablando de dar a esta niña la oportunidad de ser vista, de ser escuchada. ¿No recuerdas lo que es ser un niño perdido? Jorge miró a Miguel, sintiendo que por fin había alguien que lo apoyaba. Tienes razón, dijo Jorge, más decidido que nunca. Ana tiene derecho a estar aquí, al igual que todos nosotros. Don Álvaro, frustrado, se cruzó de brazos. Esto es un restaurante, no un refugio para huérfanos. Estoy seguro de que hay leyes que prohíben que esta niña esté aquí. Su voz se alzó, esperando que otros se unieran a su causa, pero el ambiente en el salón comenzó a cambiar. Algunos clientes comenzaron a murmurar entre ellos, y otros miraron a Ana con una mezcla de curiosidad y compasión. Ana, sintiendo el peso de las miradas, decidió hablar de nuevo. Mi mamá siempre decía que los lugares hermosos son para compartir, dijo, su voz temblando pero clara. Nunca me enseñó a tener miedo de lo diferente. La valentía en sus palabras cortó la tensión en el aire, y por un momento, todos se quedaron en silencio, reflexionando sobre la verdad que contenían. Jorge, conmovido, se acercó a Ana, arrodillándose a su altura. ¿Te gustaría quedarte un rato con nosotros, Ana? Te prometo que no vas a estar sola, le dijo, buscando en su mirada un destello de esperanza. Ana asintió, sintiendo que tal vez, solo tal vez, había encontrado un refugio, incluso si solo fuese por un instante. ¿Puedo quedarme aquí?, preguntó con timidez, como si temiera que su deseo fuera demasiado grande. Claro que sí, respondió Miguel, sonriendo de manera cálida. Aquí estás segura. Don Álvaro, viendo que su plan para expulsarla no estaba funcionando, bufó con desdén, pero Jorge y Miguel se habían unido en defensa de Ana. Esto no va a acabar bien, pensó don Álvaro, mientras su rostro se tornaba rojo de furia. La atmósfera en el restaurante cambiaba poco a poco. A medida que Ana se acomodaba en un rincón, donde las luces brillaban menos intensamente, Jorge y Miguel intercambiaron miradas de complicidad, sabiendo que no solo se trataba de proteger a la niña, sino de desafiar un sistema que había marginado a tantos. Ana, aunque pequeña,
había comenzado a tejer un hilo de esperanza entre aquellos que la rodeaban. Con cada palabra que salía de su boca, con cada mirada que intercambiaba con Jorge y Miguel, se sentía un poco más fuerte. Mi mamá siempre decía que las historias de amor y esperanza son las que pueden cambiar el mundo, pensó, sintiendo que, aunque estaba sola, su voz finalmente estaba siendo escuchada. Así, en medio de la opulencia del restaurante, una pequeña niña descalza se convertía en un símbolo de resistencia. Aunque el camino por delante estaba lleno de desafíos, Ana había dado el primer paso hacia su refugio, un lugar donde el amor y la esperanza podían florecer, incluso en los corazones más heridos. El restaurante El Refugio del Alma era un lugar donde el lujo y la tristeza se entrelazaban de maneras sorprendentes. Desde la cocina, Miguel observaba la escena con una mezcla de preocupación y nostalgia. La niña, Ana, con su pequeño oso de peluche, parecía ser la encarnación de todo lo que él había dejado atrás, una infancia marcada por la pobreza y la lucha. Con cada mirada hacia la sala, recordaba sus propios días difíciles, cuando los sueños parecían lejanos y la esperanza escasa. A medida que Ana se mantenía firme, aferrándose a su collar, Miguel sintió una oleada de determinación. A pesar de la tensión palpable, sabía que debía hacer algo. Se acercó a la ventana de la cocina y vio a don Álvaro, un hombre de poder que siempre había mirado a los demás desde arriba. La indignación en su rostro era clara, y Miguel comprendió que tenía que intervenir. «Jorge», llamó, mientras se dirigía hacia la puerta que daba a la sala. «Necesito hablar contigo». Jorge, que había estado discutiendo con don Álvaro, se volvió hacia Miguel con una expresión de preocupación. «¿Qué sucede?», preguntó, entrecerrando los ojos. «No podemos dejar que esto continúe. Esa niña no ha hecho nada malo. ¿Cómo podemos permitir que la echen así, sin más?», respondió Miguel, su voz firme, pero su corazón palpitante. Jorge asintió, comprendiendo la urgencia en la mirada de Miguel. Sabía que el restaurante había sido construido sobre la idea de ofrecer un refugio, no solo para la comida, sino también para las almas perdidas. Sin embargo, el miedo a las repercusiones de un cliente influyente como don Álvaro lo mantenía cauteloso. «Lo sé, pero», Jorge dudó, mirando a su alrededor. «Don Álvaro tiene mucho poder aquí. Pero nosotros también tenemos poder, Jorge. Podemos decidir ser mejores, hacer lo correcto». Las palabras de Miguel resonaron en el aire. Fue en ese momento que don Álvaro, incapaz de contener su indignación, se levantó de su mesa. Su voz resonó en el restaurante, cortando la conversación y atrayendo todas las miradas. «Esto es inaceptable. Echen a esa niña de aquí», gritó, señalando a Ana con un gesto despectivo. Miguel sintió que la rabia le subía por el pecho. No podía quedarse de brazos cruzados. Con un paso decidido, se acercó a la mesa de don Álvaro, su corazón latiendo con fuerza. «No», exclamó Miguel, su voz clara y audaz. «Ana se queda. Este es un lugar de refugio, y ella merece estar aquí tanto como cualquiera de nosotros». El silencio se apoderó del restaurante. Los murmullos de las mesas cercanas cesaron y todos los ojos se centraron en el chef. La sorpresa y la incredulidad flotaban en el aire, nadie esperaba una defensa tan apasionada. Don Álvaro frunció el ceño, claramente ofendido por la osadía de Miguel. «¿Qué se ha creído?», preguntó con desdén. «¿Acaso cree que puede desafiarme?». «No se trata de desafiarlo a usted, sino de hacer lo correcto», respondió Miguel, sin apartar la mirada. «Ana es una niña. No podemos ignorar su dolor ni su historia». Las palabras de Miguel resonaron en el corazón de algunos clientes, quienes comenzaron a murmurar entre sí. Isabel Montoya, una mujer poderosa y respetada en la ciudad, observaba la escena con un brillo de interés en sus ojos. Se inclinó hacia su acompañante y le susurró: «Esto se está volviendo interesante. Nunca había visto a Miguel actuar así». A medida que la tensión crecía, Ana, aún en su rincón, sentía la energía a su alrededor.
Sus grandes ojos miraban a Miguel, y por primera vez, una chispa de esperanza iluminó su rostro. En su interior, ansiaba que alguien la defendiera, que alguien reconociera su dolor. La valentía de Miguel la conmovía profundamente. «Por favor, no me echen», susurró Ana, sin que su voz pudiera escucharse en el bullicio del restaurante. «Solo busco un lugar donde estar». Mientras tanto, Miguel, decidido a cambiar el rumbo de la situación, se volvió hacia la cocina. «Necesito un plato especial», gritó, su voz resonando en el aire. «Algo que haga que todos comprendan que aquí hay lugar para todos». Los cocineros se pusieron en movimiento, y Miguel comenzó a preparar un platillo que simbolizara no solo su habilidad, sino también su compasión. Era un plato que evocaba su infancia, una mezcla de sabores que hablaban de amor y esperanza. Mientras trabajaba, su mente se llenaba de recuerdos de su madre, de cómo siempre había insistido en que la comida podía sanar las almas. Al regresar a la sala, Miguel llevó consigo la obra maestra que había preparado, un plato de risotto cremoso con setas silvestres y un toque de trufa. Se lo ofreció a Ana, con una sonrisa cálida en su rostro. «Esto es para ti, Ana. Espero que te guste», dijo, mientras colocaba el plato frente a ella. Los murmullos aumentaron entre los clientes. Algunos, como Isabel, se mostraron intrigados por el gesto. Otros, como don Álvaro, se mostraron aún más indignados. «Esto es una locura», gritó don Álvaro. «¿Qué se ha creído, Miguel? Esto no es un lugar para que una niña sucia coma». Miguel sintió una oleada de frustración, pero mantuvo la calma. «No importa de dónde venga, todos merecemos un momento de bondad. Y hoy, aquí, Ana es nuestra invitada de honor». La mirada de Ana se iluminó ante el gesto de Miguel. Se sentía vista, reconocida, y por un instante, olvidó su tristeza. Con una mano temblorosa, tomó la cuchara y probó el risotto. Los sabores danzaron en su paladar, llevándola a un lugar de confort que no había sentido en mucho tiempo. «Es delicioso», susurró, mirando a Miguel con ojos brillantes. El ambiente en el restaurante comenzó a cambiar. Las miradas críticas se transformaron lentamente en murmullos de curiosidad y compasión. Isabel, que había estado observando la interacción, se sintió impulsada a acercarse más a Ana. El gesto de Miguel resonaba con ella, despertando un deseo de proteger a la niña y hacer algo significativo por ella. El aire estaba cargado de emociones, y Miguel se dio cuenta de que su decisión no solo había afectado a Ana, sino que había comenzado a tocar el corazón de todos los presentes. En ese instante, el restaurante dejó de ser un lugar de distinción y elitismo, y comenzó a transformarse en un verdadero refugio para aquellos que buscaban calidez y compasión. Isabel Montoya se acercó lentamente a Ana, su mirada concentrada en el pequeño collar que la niña llevaba colgado del cuello. Era un símbolo familiar que había visto antes, un emblema que evocaba recuerdos de su propia infancia y de las historias que su abuela solía contar. Al acercarse, notó la expresión de tristeza en el rostro de Ana, una tristeza que parecía arraigarse en cada rincón de su ser. La lujosa iluminación del restaurante contrastaba fuertemente con la desaliñada figura de la niña, y eso la inquietaba profundamente. «Hola, pequeña», dijo Isabel, su voz suave como la brisa de la tarde. «¿Puedo preguntarte algo sobre ese collar que llevas?» Ana, al principio, miró a Isabel con desconfianza. No estaba acostumbrada a que los adultos le hablaran con tanta amabilidad. Sin embargo, algo en la calidez de la mujer la hizo sentir un destello de esperanza. «Mi mamá me dijo que debía cuidarlo», respondió Ana, tocando suavemente el collar con sus pequeños dedos. «Es lo único que me queda de ella». Isabel sintió un nudo en la garganta. La historia de Ana resonaba en su corazón, y la curiosidad la impulsó a indagar más. «¿Y qué más te dijo tu mamá sobre él?», preguntó Isabel, agachándose para estar a la altura de la niña. Ana tomó una respiración profunda, recordando las palabras de su madre, Elena, llenas de amor y advertencias.
Ella siempre decía que este collar es especial, que representa nuestra familia y que debo ser fuerte, incluso cuando las cosas se pongan difíciles, explicó Ana, su voz temblando un poco. Me dijo que, si alguna vez me sentía sola, debería buscar este lugar. Isabel se quedó pensativa, asimilando cada palabra de la pequeña. La conexión que Ana tenía con su madre era palpable, y eso la tocó profundamente. Sin embargo, una pregunta seguía rondando su mente. ¿Qué te contó tu mamá sobre su familia? Insistió Isabel, sintiendo que había algo más en esta historia. Ana frunció el ceño, tratando de recordar. La memoria de su madre era un mosaico de momentos felices y dolorosos. No sé mucho. Solo que ella proviene de un lugar donde las personas se cuidan unas a otras. Siempre decía que la familia es lo más importante y que cada uno tiene un lugar en el mundo, respondió Ana, con los ojos brillando con lágrimas reprimidas. Isabel se sintió intrigada. La infancia de Elena y su conexión con esa familia misteriosa resonaban con ecos de su propio linaje. Mientras tanto, Jorge, el maitre del restaurante, observaba la escena desde la distancia. Su corazón se apretaba al escuchar a Ana hablar de su madre. Recordaba a su propia hija, a los días soleados que pasaban juntos, y cómo la vida le había sido arrebatada de manera abrupta. Se acercó con cautela, sintiendo que debía intervenir. Ana, cariño, dijo Jorge, con una voz que temblaba ligeramente. Quiero que sepas que aquí, en el refugio del alma, siempre serás bienvenida. No estás sola. Ana lo miró, sus ojos llenos de una mezcla de gratitud y desconfianza. La conexión que sentía con Jorge era innegable, aunque el recuerdo del dolor la mantenía alerta. ¿De verdad?, preguntó Ana, su voz casi un susurro. Sí, de verdad. Aquí hay personas que se preocupan. Como Isabel, respondió Jorge, señalando a la mujer que estaba a su lado. Ella quiere ayudarte. Isabel sonrió, intentando transmitirle a Ana que podía confiar en ella. Sin embargo, el ambiente en el restaurante seguía siendo tenso, y el murmullo de los clientes se intensificaba a medida que la situación se prolongaba. Don Álvaro, un cliente habitual, observaba con desdén desde su mesa, sus ojos llenos de desprecio. «Esto es inaceptable», exclamó don Álvaro, alzando la voz. ¿Cómo es posible que se permita a una niña sucia y desamparada estar aquí? Esto es un restaurante, no un refugio para mendigos. La voz de don Álvaro resonó en todo el lugar, y la mirada de la mayoría de los clientes se volvió hacia él, expectantes. Jorge apretó los puños, sintiendo la indignación crecer dentro de él. Don Álvaro, por favor, esto no es el lugar para ese tipo de comentarios. Ana necesita compasión, no desprecio, replicó Jorge, tratando de mantener la calma. Compasión. Don Álvaro se rió sarcásticamente. Debería estar en la calle donde pertenece. No quiero que esta escoria ensucie el nombre de mi restaurante. Isabel, al escuchar esto, sintió que la rabia burbujeaba dentro de ella. Estaba cansada de la arrogancia de don Álvaro y de su falta de humanidad. Se plantó frente a él, decidida a defender a Ana. ¿Y qué se supone que significa eso?, desafió Isabel. ¿Acaso cree que una niña merece ser tratada de esta manera solo porque no tiene un hogar? La verdadera escoria es la falta de empatía que usted exhibe. Don Álvaro se quedó mudo, sorprendido por la audacia de Isabel. Sin embargo, su arrogancia no se desvaneció. No voy a permitir que esto continúe. Llamaré a la seguridad. Gritó, como si su amenaza pudiera aplacar el creciente sentido de justicia que se iba apoderando de los demás. Jorge miró a Ana, quien observaba la escena con ojos asombrados. La niña estaba atrapada entre el miedo y la esperanza, y él sabía que debía actuar rápidamente para protegerla. Ana, ven aquí, dijo Jorge, gesticulando para que se acercara. No tienes que preocuparte. Nadie te va a hacer daño aquí. Ana dio un paso adelante, y su pequeño corazón latía con fuerza.
Isabel le sonrió, y por un instante, Ana sintió que quizás había encontrado un lugar donde pertenecer. No estás sola, Ana, reiteró Isabel. Estamos contigo. A medida que la tensa atmósfera continuaba pesando sobre el restaurante, Jorge sintió que un cambio estaba en marcha. La risa de los clientes se había apagado, y el ambiente se había llenado de una palpable tensión. Se dio cuenta de que la historia de Ana estaba tocando algo profundo en cada uno de ellos. Este lugar siempre ha sido un refugio para aquellos que lo necesitan, declaró Jorge, su voz resonando con firmeza. Y hoy, más que nunca, debemos recordar lo que significa ser humanitarios. Ana merece estar aquí, y no vamos a permitir que el miedo y el desprecio la echen. A lo lejos, Ana escuchó las palabras de Jorge, y una pequeña chispa de esperanza encendió su corazón. Aunque el pasado era doloroso, quizás, solo quizás, estaba a punto de comenzar una nueva historia, rodeada de personas que se preocupaban por ella. El ambiente en el restaurante El Refugio del Alma se tornaba cada vez más tenso mientras Ana disfrutaba de su comida, un plato especial preparado con dedicación por Miguel. La niña, con el rostro iluminado por la luz suave que emanaba de las lámparas, daba pequeños bocados a los espaguetis, como si cada bocado fuera un regalo que su madre le hubiera enviado desde el cielo. Isabel, observando desde la distancia, sintió que no podía permanecer inactiva ante la injusticia que todavía se cernía sobre Ana. Con determinación, Isabel se acercó a la mesa donde se encontraba don Álvaro, quien no podía ocultar su desprecio hacia la niña. El cliente arrogante, con su copa de vino tinto en la mano, miraba a Ana como si fuera una plaga. ¿Qué hace esa niña aquí?, preguntó don Álvaro, su voz cargada de desdén. No pertenece a este lugar. Isabel, con una firmeza que sorprendió incluso a ella misma, le respondió. Don Álvaro, creo que usted no entiende. Ana tiene tanto derecho a estar aquí como cualquier otro cliente. Su historia merece ser escuchada, no despreciada. Don Álvaro alzó una ceja, claramente escéptico y molesto. ¿Qué historia puede tener una niña como ella?, replicó, con una risa burlona. Seguramente es solo otra mendiga buscando atención. Isabel sintió que la furia comenzaba a hervir dentro de ella, pero se mantuvo serena. Sabía que debía encontrar las palabras adecuadas para confrontar al hombre que representaba todo lo que estaba mal en la sociedad. Su collar, dijo Isabel, señalando el colar que Ana llevaba colgado alrededor de su cuello. Ese colar pertenece a una familia noble. Es un símbolo de un legado que, quizás, Ana aún no conoce. Don Álvaro frunció el ceño, aparentemente poco impresionado. ¿Y qué? Eso no significa nada. Las apariencias no importan si no hay dinero detrás. Miguel, que escuchaba la conversación desde la cocina, no pudo mantenerse al margen. Salió de la cocina con un paño en la mano y se dirigió hacia Isabel y Ana. Esa niña ha demostrado más dignidad y coraje que muchos aquí, dijo Miguel, su voz firme pero cargada de emoción. No podemos permitir que la trate como si fuera menos que nadie. La tensión en el restaurante era palpable. Los murmullos de los demás comensales se intensificaron. Algunos comenzaron a aplaudir en apoyo a las palabras de Miguel, mientras que otros se mantenían en silencio, atónitos ante la confrontación. Don Álvaro, visiblemente furioso, intentó desacreditar a Ana. No hay razón para hacer tanto alboroto por una niña huérfana. No tiene nada que ofrecer. Eso no es cierto, intervino Jorge, quien había estado observando la escena con el corazón dividido. Se acercó un paso más cerca de la mesa. Todos tenemos algo que ofrecer, don Álvaro. Las personas no son definidas por su estatus social o su historia familiar. Ana está aquí porque busca un refugio, y eso es exactamente lo que este restaurante debe ser. Isabel asintió, sintiendo que el apoyo de Jorge fortalecía su propia determinación. Ana no es solo una niña sin hogar. Su madre le dio un legado de amor y esperanza, y es nuestra responsabilidad cuidar de ella.
Don Álvaro, sintiendo que había perdido el control de la situación, se levantó de su asiento, su rostro enrojecido de rabia. Esto es inaceptable. Voy a llamar a la seguridad. No permitiré que esa niña se burle de mí en mi propio restaurante. Miguel miró a Isabel y luego a Ana, quien ahora se encontraba en silencio, observando la escena con ojos grandes y asustados. No vamos a permitir que eso suceda, dijo Miguel, con una voz que resonó en el aire. Este lugar es un refugio, no un campo de batalla. Pero hoy, vamos a luchar por lo que es correcto. Las palabras de Miguel resonaron en el corazón de todos los presentes. Ana, sintiendo el apoyo a su alrededor, apretó su oso de peluche con fuerza, como si buscara consuelo en su viejo amigo. No había imaginado que la gente podría unirse a su favor de esta manera, y su corazón se llenó de una mezcla de esperanza y miedo. Isabel, viendo la transformación en la atmósfera del restaurante, se giró hacia Ana y le sonrió. No estás sola, pequeña. Todos estamos aquí contigo. Don Álvaro, sintiéndose acorralado, comenzó a buscar aliados entre los demás clientes, pero la mayoría ya había comenzado a murmurar sobre su comportamiento. La imagen de un hombre poderoso, que antes parecía ser el rey del lugar, ahora se desvanecía entre las miradas reprobatorias. Esto no ha terminado, dijo don Álvaro, tratando de recuperar su compostura. Pueden defender a la niña todo lo que quieran, pero no cambiará el hecho de que su presencia aquí es una ofensa. Isabel, sin dudarlo, respondió, la verdadera ofensa es la falta de humanidad. Lo que hacemos hoy definirá quiénes somos como sociedad. No podemos permitir que el miedo y el desprecio prevalezcan. La mirada de Miguel se encontró con la de Jorge, y ambos hombres asintieron, comprendiendo que estaban en la misma sintonía. La lucha que se estaba librando no solo era por Ana, sino por todos aquellos que habían sido marginados y olvidados. Un cliente que había estado observando la escena, un hombre de mediana edad con una mirada amable, se levantó y dijo, tienen razón. Todos merecemos un lugar donde sentirnos seguros y aceptados. Esta niña no es un problema, es una oportunidad para mostrar compasión. Las palabras del hombre resonaron en el restaurante y otros comenzaron a unirse a él, apoyando a Ana. El ambiente comenzó a transformarse, de un lugar tenso y dividido a uno donde la solidaridad y la empatía comenzaban a florecer. Don Álvaro, viendo que sus intentos de desacreditar a Ana y a sus defensores no estaban funcionando, se giró y se marchó, dejando atrás un restaurante que ahora estaba lleno de un nuevo sentido de comunidad. Ana, con lágrimas en los ojos, miró a Isabel, quien sonrió con calidez. Has sido muy valiente, Ana. Te prometo que siempre estaré aquí para protegerte. La niña asintió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, había encontrado un lugar donde podía ser ella misma, donde sus sueños no eran solo un eco del pasado, sino una promesa de un futuro mejor. El bullicio del restaurante El Refugio del Alma se tornó un torbellino de emociones cuando Ana, con los ojos llenos de lágrimas, se armó de valor para hablar. La pequeña, con su viejo oso de peluche en brazos y el colar de su madre brillando débilmente en su cuello, se dirigió a los presentes con una voz temblorosa. Mi mamá siempre soñó con un futuro mejor para mí, confesó, la tristeza en su voz resonando como un eco en el corazón de quienes la escuchaban. Miguel, desde la cocina, sintió que su pecho se apretaba al recordar a Elena. La imagen de su propia madre, quien también había deseado más para él, se dibujó vívida en su mente. Se acercó al umbral de la cocina, sus ojos fijos en la niña. ¿Qué más te dijo tu mamá, Ana?, preguntó, su voz suave, casi un susurro. Ana secó sus lágrimas con la parte de atrás de su mano y miró a Miguel. Ella decía que siempre hay esperanza, incluso en los días más oscuros. Me dijo que nunca dejara de soñar, respondió, su voz ahora un poco más firme. Las palabras de la niña parecían envolver a todos en una atmósfera de reflexión. Jorge, el maitre, se sintió abrumado por la fuerza de esos recuerdos. La imagen de su propia hija, su risa y su inocencia, lo invadió,
y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejar que las lágrimas se desbordaran. Isabel, al escuchar a Ana, sintió un impulso profundo de protegerla. Ana, cariño, tú mereces un hogar seguro. ¿Te gustaría vivir conmigo?, preguntó, su voz llena de calidez. La oferta fue inesperada, y el ambiente se tornó expectante. Ana la miró, incapaz de procesar las palabras. ¿De verdad? ¿No me van a echar?, preguntó, su voz casi un susurro. No, nunca, pequeña. Eres muy valiosa, respondió Isabel, sonriendo con ternura. Pero antes de que Ana pudiera responder, la figura imponente de don Álvaro se erguía, como una sombra amenazante, bloqueando la salida. «¿Qué tonterías son estas?», exclamó con desdén. «Esa niña no tiene lugar aquí. La seguridad debería llevarla de inmediato». El ambiente se volvió tenso, y Miguel, sintiendo la injusticia en el aire, dio un paso al frente. «Don Álvaro, eso es inaceptable. Ana tiene tanto derecho a estar aquí como cualquiera de nosotros», dijo, su voz firme. Jorge se unió a él, decididamente. «La compasión es lo que nos define como seres humanos. Y si tú no puedes mostrarla, entonces no tienes lugar aquí», agregó, desafiando la mirada arrogante de don Álvaro. La confrontación era palpable. Ana, aún asustada, se aferró a su oso con todas sus fuerzas. Isabel, viendo la angustia en su rostro, se acercó a ella. «Ana, no te preocupes. Estoy aquí contigo», le susurró, mientras su corazón latía con fuerza por la tensión en el aire. Don Álvaro, con su rostro enrojecido por la furia, intentó desestabilizar la situación. «No permitiré que una niña callejera arruine mi cena. Llamaré a la seguridad ahora mismo», amenazó, sacando su teléfono móvil de su bolsillo. Sin embargo, en ese instante, Rafael, un joven empresario que había estado observando todo desde una esquina, decidió intervenir. Con su voz clara y decidida, se acercó al grupo. «Espera un momento, don Álvaro», dijo, levantando la mano. «Tengo algo que compartir». Las miradas se volvieron hacia él, intrigadas. «He estado grabando toda esta situación», continuó Rafael, con una expresión seria. «No puedo quedarme de brazos cruzados mientras este tipo de comportamiento ocurre. La discriminación no tiene cabida aquí». La sala se llenó de murmullos de sorpresa. Don Álvaro, al darse cuenta de que su imagen podría verse afectada, intentó desestimar las palabras de Rafael. «Eso no tiene sentido. No hay pruebas», espetó, pero la inseguridad en su voz era evidente. Rafael, con un gesto decidido, mostró su teléfono. «Aquí hay pruebas suficientes de cómo has tratado a Ana y cómo has tratado a otros aquí. Si no te detienes, tendré que involucrar a las autoridades», afirmó, su voz firme y llena de determinación. El ambiente se había transformado. Las miradas de los clientes, que antes eran de desprecio hacia Ana, ahora estaban llenas de curiosidad y empatía. Jorge y Miguel intercambiaron miradas de aprobación, sintiendo que la balanza empezaba a inclinarse a favor de la justicia. Don Álvaro, sintiéndose acorralado, se volvió a Isabel. «¿Qué lado tomará usted, señora Montoya? ¿Defenderá a esta niña sin hogar o se pondrá del lado de los que tienen educación y clase?», preguntó, tratando de dividir al grupo. Isabel, sin titubear, respondió con firmeza. «Defenderé a quien lo necesita, don Álvaro. Y hoy, esa persona es Ana. Su dignidad y su futuro son más importantes que su estatus social». La resolución en su voz resonó en la sala, y muchos comenzaron a aplaudir suavemente, apoyando su postura. «Esto no acabará aquí», murmuró don Álvaro, pero ya no tenía el control de la situación. Rafael, con su teléfono en mano, había dado un paso decisivo hacia la justicia. La policía fue llamada, y pronto llegaron al restaurante, listos para escuchar los testimonios de quienes habían presenciado el abuso. Ana, aún temblando, sintió que la atmósfera a su alrededor había cambiado. Isabel se agachó a su altura y la tomó de la mano.
Vamos, cariño. Este lugar no es seguro para ti. Te prometo que te cuidaré, le dijo con dulzura. Miguel se acercó también y le dio una sonrisa alentadora. Eres muy valiente, Ana. Nunca olvides eso. Mientras don Álvaro era escoltado fuera del restaurante por la policía, Ana sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Las miradas que antes la juzgaban ahora eran diferentes. Había encontrado aliados en un lugar inesperado, y aunque el camino que tenía por delante no sería fácil, había vislumbrado una luz de esperanza. Isabel se volvió hacia Ana y le dijo, este es solo el principio, Ana. Juntas, podemos construir un futuro mejor. Nunca dejes de creer en tus sueños. Ana sonrió tímidamente, sintiendo por primera vez que el dolor del pasado podía ser superado, que había un refugio para su alma y que su historia apenas comenzaba. El bullicio del restaurante El Refugio del Alma se tornó un torbellino de emociones cuando Ana, con los ojos llenos de lágrimas, se armó de valor para hablar. La pequeña, con su viejo oso de peluche en brazos y el colar de su madre brillando débilmente en su cuello, se dirigió a los presentes con una voz temblorosa. Mi mamá siempre soñó con un futuro mejor para mí, confesó, la tristeza en su voz resonando como un eco en el corazón de quienes la escuchaban. Miguel, desde la cocina, sintió que su pecho se apretaba al recordar a Elena. La imagen de su propia madre, quien también había deseado más para él, se dibujó vívida en su mente. Se acercó al umbral de la cocina, sus ojos fijos en la niña. ¿Qué más te dijo tu mamá, Ana?, preguntó, su voz suave, casi un susurro. Ana secó sus lágrimas con la parte de atrás de su mano y miró a Miguel. Ella decía que siempre hay esperanza, incluso en los días más oscuros. Me dijo que nunca dejara de soñar, respondió, su voz ahora un poco más firme. Las palabras de la niña parecían envolver a todos en una atmósfera de reflexión. Jorge, el maitre, se sintió abrumado por la fuerza de esos recuerdos. La imagen de su propia hija, su risa y su inocencia, lo invadió, y tuvo que hacer un esfuerzo consciente para no dejar que las lágrimas se desbordaran. Isabel, al escuchar a Ana, sintió un impulso profundo de protegerla. Ana, cariño, tú mereces un hogar seguro. ¿Te gustaría vivir conmigo?, preguntó, su voz llena de calidez. La oferta fue inesperada, y el ambiente se tornó expectante. Ana la miró, incapaz de procesar las palabras. ¿De verdad? ¿No me van a echar?, preguntó, su voz casi un susurro. No, nunca, pequeña. Eres muy valiosa, respondió Isabel, sonriendo con ternura. Pero antes de que Ana pudiera responder, la figura imponente de don Álvaro se erguía, como una sombra amenazante, bloqueando la salida. ¿Qué tonterías son estas?, exclamó con desdén. Esa niña no tiene lugar aquí. La seguridad debería llevarla de inmediato. El ambiente se volvió tenso, y Miguel, sintiendo la injusticia en el aire, dio un paso al frente. Don Álvaro, eso es inaceptable. Ana tiene tanto derecho a estar aquí como cualquiera de nosotros, dijo, su voz firme. Jorge se unió a él, decididamente. La compasión es lo que nos define como seres humanos. Y si tú no puedes mostrarla, entonces no tienes lugar aquí, agregó, desafiando la mirada arrogante de don Álvaro. La confrontación era palpable. Ana, aún asustada, se aferró a su oso con todas sus fuerzas. Isabel, viendo la angustia en su rostro, se acercó a ella. Ana, no te preocupes. Estoy aquí contigo, le susurró, mientras su corazón latía con fuerza por la tensión en el aire. Don Álvaro, con su rostro enrojecido por la furia, intentó desestabilizar la situación. No permitiré que una niña callejera arruine mi cena. Llamaré a la seguridad ahora mismo, amenazó, sacando su teléfono móvil de su bolsillo. Sin embargo, en ese instante, Rafael, un joven empresario que había estado observando todo desde una esquina, decidió intervenir. Con su voz clara y decidida, se acercó al grupo. Espera un momento, don Álvaro, dijo,
levantando la mano. Tengo algo que compartir. Las miradas se volvieron hacia él, intrigadas. He estado grabando toda esta situación, continuó Rafael, con una expresión seria. No puedo quedarme de brazos cruzados mientras este tipo de comportamiento ocurre. La discriminación no tiene cabida aquí. La sala se llenó de murmullos de sorpresa. Don Álvaro, al darse cuenta de que su imagen podría verse afectada, intentó desestimar las palabras de Rafael. Eso no tiene sentido. No hay pruebas, espetó, pero la inseguridad en su voz era evidente. Rafael, con un gesto decidido, mostró su teléfono. Aquí hay pruebas suficientes de cómo has tratado a Ana y cómo has tratado a otros aquí. Si no te detienes, tendré que involucrar a las autoridades, afirmó, su voz firme y llena de determinación. El ambiente se había transformado. Las miradas de los clientes, que antes eran de desprecio hacia Ana, ahora estaban llenas de curiosidad y empatía. Jorge y Miguel intercambiaron miradas de aprobación, sintiendo que la balanza empezaba a inclinarse a favor de la justicia. Don Álvaro, sintiéndose acorralado, se volvió a Isabel. ¿Qué lado tomará usted, señora Montoya? ¿Defenderá a esta niña sin hogar o se pondrá del lado de los que tienen educación y clase?, preguntó, tratando de dividir al grupo. Isabel, sin titubear, respondió con firmeza. Defenderé a quien lo necesita, don Álvaro. Y hoy, esa persona es Ana. Su dignidad y su futuro son más importantes que su estatus social. La resolución en su voz resonó en la sala, y muchos comenzaron a aplaudir suavemente, apoyando su postura. Esto no acabará aquí, murmuró don Álvaro, pero ya no tenía el control de la situación. Rafael, con su teléfono en mano, había dado un paso decisivo hacia la justicia. La policía fue llamada, y pronto llegaron al restaurante, listos para escuchar los testimonios de quienes habían presenciado el abuso. Ana, aún temblando, sintió que la atmósfera a su alrededor había cambiado. Isabel se agachó a su altura y la tomó de la mano. Vamos, cariño. Este lugar no es seguro para ti. Te prometo que te cuidaré, le dijo con dulzura. Miguel se acercó también y le dio una sonrisa alentadora. Eres muy valiente, Ana. Nunca olvides eso. Mientras don Álvaro era escoltado fuera del restaurante por la policía, Ana sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Las miradas que antes la juzgaban ahora eran diferentes. Había encontrado aliados en un lugar inesperado, y aunque el camino que tenía por delante no sería fácil, había vislumbrado una luz de esperanza. Isabel se volvió hacia Ana y le dijo, este es solo el principio, Ana. Juntas, podemos construir un futuro mejor. Nunca dejes de creer en tus sueños. Ana sonrió tímidamente, sintiendo por primera vez que el dolor del pasado podía ser superado, que había un refugio para su alma y que su historia apenas comenzaba. ¿Te gustó esta historia emocionante? Entonces no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna novedad.